Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. La narración abarca del 1 al 7, pero nosotros siempre queremos subrayar algunos de los versículos. Hoy especialmente queremos subrayar el versículo 6. Dice, Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Podemos entender aquí como una consecuencia de el haber recibido el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo, podemos decir, en Jesucristo. Aquí tenemos varios elementos importantes, porque al inicio dice que ellos recibieron el bautismo de Juan, el bautismo de Juan. Bueno, Pablo le explica y le dice, bueno, ese es el bautismo de conversión, es un llamado al arrepentimiento. O sea, el precursor proponía y decía, bueno, pues ya preparage, pemos un que la vene corazón, la vene ña, pe vene a pe tu un vene bueno pe guapuja pe calcula y jaguajina pe a pe hendula ñande yaraje ita pm peñe puno hanguay te coe pajua lleva. A pe a consecuencia allí cuando yo vea ñande familia vaya llaman de la ñandere coe pues huya vere cono ñandene tame upe gato ni que decir oye cua 20 mana fuera la corrupción, fuera la popinda y todo lo que sea, ¿verdad? O sea, el evangelio siempre apunta al hombre en cuanto a la conversión, pero nos damos cuenta que nunca se queda en un llamado a la conversión individual, egoísta y centrado en sí mismo. Esa fue la problemática ya de Chupepecha dentro del protestantismo, sobre todo con Lutero también, ¿verdad? Yo tengo mi único Dios personal, allá personal, se añan de ya. Así hay por ahí, entonces se corrupta, vamos a llevar señas de ya de ahí por hoy. Porque de ahí, allá topas en 10 veces, bueno, en momentos también que a la fuerza los yo topas lleva, porque rojola, rojola velorio, jabe a ver yo topa, para ella pota. Ya estaban de ayer yo topaba, ella despedía a otro, bueno. Y ahí justamente, ¿verdad? Pero muchas veces ese famoso mi Dios personal,
apella para qué con el pueblo, con la gente. Y entonces eso no es conversión, así como suena. Entonces aquí o respondemos a los principios y valores del Evangelio, pero no nos podemos engañar. Nosotros sabemos, cada uno, sabe muy bien cuando está haciendo mal las cosas. Somos inteligentes porque somos imagen de Dios, somos libres. Evidentemente que sos libre en hacer después lo que querés, porque el discernimiento es saber lo que está bien y lo que está mal. Pero después libremente vos sos responsable en tomar el camino del bien o el camino del mal. Y después viene la voluntad, ¿verdad?, para hacer justamente lo que te decidiste hacer. Y termina con el cuarto, que es la motivación. ¿Qué es lo que te va a motivar a hacer el bien? Cuando hay, como dice el Evangelio, incluso el Antiguo Testamento, incluso los filósofos, conócete a ti mismo. El amor a sí mismo, el conocimiento de sí mismo, el amor profundo a Dios, hace que nosotros también podamos amar a los hermanos y nunca le vamos a hacer el mal ni daño a los demás. Ama, dice San Agustín, y haz lo que quieras. ¿Se dan cuenta? Porque la oreja, uno va a ver, ne bota de muy. A ver, ella como él iba allá. A ver, por nadie. Entonces, queridos hermanos, esto es tan importante y esencial, ¿verdad? Tan importante y esencial. Y entonces, por eso, aquí ellos son bautizados en el nombre de Jesús, muy bien, aceptan, versículo 5. Nosotros decíamos que era la respuesta, el carasco. Y ahora en el versículo 6 ya viene la consecuencia. Porque en el 5, como respuesta, y por eso decíamos que era esencial, y el caracú, al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar. Decisión. Ellos se dejan bautizar ya en el nombre del Señor Jesús. Ahora vienen las consecuencias. Cuando ellos dicen queremos, entonces viene el accionar. Pablo les impone las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Todo esto, queridos amigos, no es para pensarlo así como las interpretaciones equivocadas que te quieren tomar al pie de la letra. Pues ahí comenzaron a hacer esto, aquello, no. Esto tiene su significancia y la significancia es mucho más profunda y mucho más linda también cuando uno lo comprende en su verdadero significado. Volvemos enseguida con más de Yarañi y Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, ya estamos en este camino de la Semana Santa, lunes santo. Hoy es un día muy especial porque se llama el día de la unción en Betania. Leemos del libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 7. Así habla el Señor. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Queridos amigos, en este lunes entonces también la palabra del Señor nos invita a mirar siempre en positivo por su presencia. La presencia de un Dios que nos guía,
sabemos que es a causa de nuestra debilidad, de nuestros pecados. Pero ñande y cuave ñande yara y aisha San Pablo ni ñande die más bien ahorita ñande contra la hipoli dígate peñande yara ñande esa no peñande yara lleva hoy cuave eno ñande pejecoeo y evidentemente al aceptarlo todo lo que es negativo, todo lo que es oscuridad desaparece. Y eso es lo que nos dice ya el profeta Isaías en este capítulo 42. Tú eres mi elegido, mi servidor, a quien yo sostengo. Ñande yara, ñande yara, ñande eres cojina, ve y pobre lleva. Tú eres mi elegido. En él se complace mi alma. También peañanembo arorana, peañanembo yerocana, ñanembo acana. La sensibilidad de un Dios que nos ama, que nos quiere, jamás abandona. Él no gritará, no levantará la voz ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha. Expondrá el derecho con fidelidad. Queridos amigos, entonces a ver la taparana muchas veces este la político cuera o cambiata catetela ñaneneta o cambiata pe o cambiata mai baja uja y ve y paja uja y ve. Y entonces por eso dice, romperá esa caña quebrada. ¿Por qué? Porque justamente expondrá el derecho con fidelidad, con fidelidad. Ustedes la llamo ya. Fidelidad a Dios, fidelidad a los valores, fidelidad a los principios. No desfallecerá ni se desalentará hasta implantar el derecho en la tierra. No desfallecer, queridos amigos, porque muchas veces esperamos cosas, ¿verdad? De cambio, esperamos cosas de todos los demás, pero doy coi. Entonces ya me desanima. Entonces el verdadero cristiano es el que confía en el Señor. Y por eso esa segunda parte dice, entonces confía en el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Es decir, la llave no venían de ya, en golo ya popagüe con ampa con a operar. Entonces ya llevamos un bareteana y tenemos que, al ser imagen de Dios, y por humilde añade inteligencia, añade libertad, añade voluntad, añade capacidad de amar, y gatos jamás hoy con la cambio. Confiar en Dios, que el Señor ha confiado en nosotros para que exista una verdadera conversión. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Y me oye sepulta jape y quilquere oñembo.
y supe, adiós mi hijo Jesús, oya y supe, adiós mi hijo Jesús. Señor, arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucho, Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles. Y hacemos este camino importante en que Pablo dialoga con ellos se dejan tocar por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, y aquí entonces ellos deciden de bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo, por lo tanto, les va a imponer las manos y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Habiendo sido completamente preparados, viste que hay todo un proceso. Este es lo que insistimos en otros estudios bíblicos que hicimos, el proceso. Preparados por su respuesta al mensaje de Juan el Bautista. Ellos están listos para recibir a Jesús completamente. Y así ellos son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se bautizan, hacen este camino y entonces se confrontan sin ningún problema con esta propuesta que Pablo les está diciendo. Ellos entienden, porque habían escuchado también, ¿verdad? Y todos los evangelios, si estamos atentos, siempre Juan el Bautista decía, ¿verdad? Yo no soy. El evangelio de Juan es mucho más directo. El capítulo 1 del 19 en adelante te dicen, bueno, cuando le preguntaban, ¿eres tú? ¿Eres ponanden ahora? ¿En debio la Mesías? Y él dice, no, yo no soy. El que viene detrás de mí, a ese yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Esta pues es una expresión para decir, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías, ese es el ungido, para la buena. Ahora, en la medida en que ellos se dejan tocar por la gracia de Dios, entienden lo que Pablo les va diciendo, Pablo también les impone las manos y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Les impone la mano y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Después de ser bautizados, Pablo les impuso las manos, habiéndoles impuesto las manos. Fueron y recibieron lleno el Espíritu Santo. Reciben sus dones.
Recibir los dones del Espíritu Santo significa para nosotros el entendimiento. ¿Se acuerdan? Entendimiento. Los dones del Espíritu Santo, la prudencia, los dones del Espíritu Santo, el temor de Dios, en fin, los 7 dones que nosotros decimos, ¿verdad? La sabiduría. Y los dones del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace para que el hombre pueda comprenderse a sí mismo, en síntesis. Los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, temor de Dios. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios? ¿O qué significa este don tan importante del temor de Dios? Significa, queridos hermanos, que nosotros reconocemos, sabemos, entendemos quién es Dios porque sabemos quiénes somos nosotros. El gran peligro, y escúchenme bien y subrayen esto, el gran peligro de aquellas personas que dicen yo soy ateo, yo no creo en ese Dios que ustedes predican, etc. Están en la tranquilo. Pero el problema no es que esa persona no cree en Dios, no es que no cree, sino que no entendéis que Él no se conoce a sí mismo. O sea, volvemos de nuevo a ese libro o a ese pasaje sapiencial maravilloso de Génesis capítulo 3, versículo 5. Esa pues es la tentación que vos tenés y vos pensás que vos sos el ídolo number one de este mundo. Dente Maovi. Y entonces, como vos te considerás Dios, la tentación que se pone en el capítulo 3 es una imagen, es un cuento maravilloso que la serpiente dice, le tienta al hombre y le dice, si tú comes de este fruto serás como Dios. Ahí está el verdadero pecado, la autosuficiencia. El pecado del hombre es la autosuficiencia. Y autosuficiencia quiere decir, Shendai Kotemei Ababere, Shendai Kwasen de Hewi, Handai Kwasen de Yarabausitin, porque se habla Dios, se habla poda la shaya, o sea, hasha. Querido hermano, eso solamente significa que vos no sabés quién sos. De cuál debe tener jaguar aire y jaén. Eso es así de sencillo. Y entonces, claro, yo me creo, no sé. Sí, está bien. Te voy a decir así, te doy todo el tiempo que querés. Todo el tiempo. Pero tu tiempo tiene un día de fabricación y tiene también un día de amontema. El día en que vence tu producto. Así como en el supermercado, día de vencimiento y día en que se produjo ese producto. Y así es tu vida. Entonces, de vale con nosotros nos creemos, ¿verdad? El problema verdadero entonces no es que crea o no crea en Dios, sino que el problema soy yo, que yo no sé quién soy. Y eso ya los filósofos, Sócrates ya decía, 400 y tantos años antes de Cristo, él ya decía ya, antes de Cristo, conócete a ti mismo, mi hijo, conócete. Y entonces la vida sería totalmente diversa en nuestro planeta, en nuestra humanidad, en nuestra sociedad. Bueno, volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquello
sueño que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios. Aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todos Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán.
soy Señor y Maestro, y un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como los he amado yo. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegará el Santo Espíritu. Yo soy el camino firme. Yo soy la vida y la verdad. Yo soy el camino firme. Y el Santo Espíritu vendrá. Soy camino, soy la vida, yo soy la verdad. Yo soy camino y Soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre, y el Santo Espíritu vendrá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Decíamos que la narración de este capítulo 19, del 1 al 7, es muy interesante porque está queriéndonos explicar todo lo que significaba la problemática entre los discípulos de Juan el Bautista y también los cristianos, los discípulos de Jesús. Habían dos corrientes muy fuertes, ¿verdad? Pero aquí el problema era de la identificación siempre. ¿Quién era el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús? Nosotros ahora tenemos pan comido, como decimos, pero después de 2000 años. Ya no hay problema. Ya ponamos al Mesías Jesucristo, etc. Pero ellos estaban comenzando. Ellos estaban mirando, ellos estaban esperando en el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es este? Es el que ha de venir, ¿verdad? Se van preguntando. Y muchos de ellos se hacen discípulos de Juan el Bautista porque ven características maravillosas. Y aquí tenemos posiblemente una comunidad, entre comillas, signo de interrogación. ¿Será que ellos conocieron personalmente a Juan el Bautista? O la otra posibilidad es que discípulos de Juan el Bautista que lo conocieron han predicado y ahora existe esta comunidad que dice que ellos reciben el bautismo de Juan el Bautista. Ellos recibieron el bautismo de Juan el Bautista. Así como Juan bautizaba en el río Jordán, ¿será que ellos fueron, llegó por ahí a algún encuentro y justo se fueron allá, se encontraron con Juan el Bautista que está bautizando? ¿Será que luego Juan el Bautista les había bautizado? No sabemos. Bueno, pero en fin, aquí hay una comunidad. ¿O será que discípulos que estuvieron allá? Pero alguien tiene que ser, ¿verdad? Posibilidades son estas. Y ellos después, ante la pregunta que les hace Pablo y le dice, bueno, usted ya recibió el Espíritu Santo, y ellos se quedan sorprendidos. ¿De qué Espíritu Santo usted no está hablando, Pablo? Y ahí les presenta. Juan predicaba, ¿verdad?, ese bautismo de conversión, pero él dijo que después de él viene el Mesías. Entonces cuando ellos escuchan eso, bueno, vamos a completar, porque nosotros creemos y creemos mucho en lo que Él nos ha dicho. Nosotros somos discípulos suyos. Y así, nosotros podemos encontrar
que Pablo después acciona. Pablo les impone las manos, les bendice, les impone las manos y ellos quedan llenos del Espíritu Santo. En primera y segunda carta que escribe Pablo a los Corintios durante su estancia en la ciudad de Éfeso, justamente estando en esta ciudad, en ese tiempo, Primera Corintios tiene mucho que decir acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Vean de ella estudiada en la Primera Corintios, que es una de las cartas espectaculares. Corintios, Primera Corintios, Gálatas. Esas son cartas espectaculares. A los romanos, bueno, los romanos ya es una síntesis teológica maravillosa, espectacular, ¿verdad? Bueno, en fin, estas cosas estoy diciendo simplemente para que nosotros podamos entender, saber, comprender hacia dónde estamos apuntando también. Y lo que Pablo está ahora proponiendo, los dones del Espíritu Santo. Les impone, dice, las manos. El versículo 6, Pablo les impulsó las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Y después va a terminar diciendo que eran, en el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Eso nos recuerda que no toda la iglesia en Éfeso tenía ese conocimiento y aceptación incompleto sobre la persona y el trabajo de Jesús, sino solo un grupo pequeño. Pero atención, el número 12 tiene una significancia. O sea, este grupo es el grupo elegido, quiere decir en realidad. 12. Parece, en cuanto a número, parece algo pequeño, insignificante. 3 y 7. 3 y 4, 7. Número perfecto decimos. 3 por 4, 12. 12 apóstoles, 12 tribus. Número perfecto, o sea, la comunidad, toda la comunidad. 12 y 12, 24 ancianos. Apocalipsis. 12 por 12, 144.000 por 1.000, ¿verdad? Los que se salvan. En fin, todos estos números cabalísticos bíblicos son espectaculares porque nos enseñan y nos hacen entender la significancia del accionar de Dios a través de los números, ¿verdad? A través de la cabalística, es una forma de expresar. Ahora, eran por todos unos 12 hombres, un grupo relativamente parece pequeño, pero que significa que ahora con este bautismo es toda la comunidad la que se pone en este empeño del seguimiento de Jesús. Ahora somos todos nosotros que comenzamos a caminar y a irnos detrás de Jesús, nos vamos detrás de Jesús. Una pregunta a menudo muy debatida es, ¿fueron esos 12 discípulos de la ciudad de Éfeso? En realidad, cristianos antes de esta notable venida del Espíritu Santo sobre ellos o no. Esa es la pregunta que ya hemos dicho anteriormente, que muchos autores dicen, ¿cómo andas ahí, cristiano? Neira yo bautiza. Cuando ella pues llega y pregunta, para salir un poco de la duda y para ir fortaleciendo y para ir también profundizando nuestro tema, nuestro camino cristiano. Por un lado fueron llamados discípulos y parecían haber sido parte de la compañía de los cristianos en Éfeso. Estos están entonces, están reunidos, creen, siguen Juan el Bautista, cosa que normalmente no se dirían de ellos si en realidad no fueran cristianos, ¿verdad? Parecía haber sido parte de la compañía de cristianos entonces en Éfeso. Por otro lado, ellos conocían muy poco acerca de Jesús. Este es el problema, ¿verdad? O sea, el hecho de estar en Éfeso, tener poca comunicación, a pesar de que, bueno, sabemos que Pablo es uno de esos hombres que se había movido tanto, pero geográficamente nosotros sabemos que es muy difícil. Cuando alguien por lo menos ve televisión, mirar en cualquier lugar y que tú yes,
Ya ralañan de celular, ya tiene mensaje monbero, ya no hay millo, ya yo esa monbero, hay cosas que hoy nosotros tenemos que agradecer la vida que tenemos, ¿verdad? Es impresionante, impresionante. ¿Y qué será dentro, no sé, no hace falta ni decir 100 años, ¿verdad? Dentro de 50 años no, el mundo cómo va a evolucionar es impresionante, ¿verdad? O sea, que muchos de nosotros ya somos mayorcitos, ya estamos abima, humía. Pero sin embargo sabemos que todas estas cosas, la tecnología, en aquel tiempo era una cosa que tal vez ni lo pensaban ellos, ni lo pensaban. Y nosotros hoy nos encontramos como una realidad, como un pan caliente de todos los días que sale del horno, ¿verdad? Lo que es la modernidad. Bueno, esto es lindo. Entonces, estos fueron bautizados en el agua una vez, con ese bautismo, pero siempre que les llamaba a la conversión, ¿verdad? Sin embargo, ahora, en esta oportunidad, ¿se acuerdan que decía Juan el Bautista? Yo les bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo. Cada uno de estos elementos tiene su simbología importante, por eso decíamos que el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo de purificación, un bautismo de limpieza, un bautismo de cambio, un bautismo en que nosotros, ¿verdad?, nos vamos abriendo a esa gracia del Señor. Fueron bautizados en agua en otra oportunidad, ¿verdad? Esta vez en el nombre de Jesús. Es difícil saber con certeza si ya eran cristianos o no, pero se puede decir con certeza que Pablo percibió que les faltaba algo del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, queridos amigos, porque ahí pues nosotros estamos quedando simplemente en el rito como rito, ¿verdad? Entonces, como queremos indagar de un sentido bastante griego o occidental. No hubo bautismo porque hizo esto, no hizo aquello, creyó en esto, no creyó en aquello, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, aquí es que Pablo intuye que aquí falta algo. Hay un bautismo de conversión. Pablo habrá intuido, por eso dijimos al comienzo, a ver, esa página, Pablo ahí. Bueno, ahora como al bautismo, estos están aquí en esta comunidad que ellos dicen que siguen un poco ahí esta nueva propuesta que trajo Jesús, pero cuando no entienden guasuina, todos se quedan, parece, en una cuestión solamente de conversión, todo un camino de conversión, como esperar todavía al Mesías, y no, yo humanio, apego a la propuesta de Jesucristo. Entonces por eso les catequiza de nuevo Pablo y les dice, mira que Juan el Bautista mismo había dicho, yo les bautizo con agua, pero después de mí viene el que les bautizará con el Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado.
Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas. Como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Tributo a la música criolla. Vení a vivir una experiencia única con la música de Ariel Ramírez y Franco Alderete. Canciones folclóricas que te harán revivir momentos únicos y espirituales con el coro de la Schola Cantorum y sus voces celestiales. Por única vez, en uno de los teatros más antiguos de Latinoamérica, Teatro Municipal Ignacio Apane. Viernes Santo, 20 horas. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Agendate en tutti.com.py. Tributo
a la música criolla. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, y estamos mirando Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, especialmente subrayando estas dos últimas partecitas, estos dos versículos, tanto el 6 como el 7, eran 12, decíamos por una parte. Pero aquí vemos también, y como una síntesis, eran, no eran cristianos, tal vez se llaman entrar por el rito como tal. ¿Será que eran, será que no eran? Fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre simplemente de un bautismo de conversión, según lo que nos dice aquí. No, dice, nosotros recibimos el bautismo que Juan, el de Juan, le preguntó Pablo, ¿qué bautismo entonces ustedes recibieron? El de Juan, le dice, ¿verdad? Bueno, pero aquí es justo que nosotros miremos y que entendamos que cada cristiano de hoy, nosotros, nuestra vida, nuestra realidad, que nosotros, queridos amigos, consideremos. Si alguien fuera a examinar su vida, si nosotros vamos a mirar, hacer nuestro examen de conciencia, ¿qué es lo que notaríamos? ¿Qué ausencia? ¿Ausencia de qué? Ausencia de la persona y del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu del Cristo resucitado. A que vean. A ver, bueno, más se cayó arena. Es poco más en ambirena. Ausencia del resucitado. Ausencia del Espíritu, del Cristo, ausencia del Espíritu propuesto por Jesucristo en su Evangelio. Si nosotros decimos, queridos amigos, y no solamente por decirlo, sino que las mismas estadísticas nos muestran, segundo país más corrupto, o cuarto, no sé cuánto, bueno, heredia, pero no hace falta ni que vengan aquí con datos y me digan pen la vende corrupto vea o lo que sea. Ñandigo ya esa. Jalan derecha y no tenga, mejor dicho, derecha seno. Vean que tiene problemas más serios todavía. Porque quiere decir que estás enfermo. Aquí en el corazón. Y aquí. En tu alma ya eso bebé ya lleva. Entonces, queridos amigos, esto es imprescindible, ¿verdad? Esta enseñanza que nos deja hoy Hechos de los Apóstoles capítulo 19, del 1 al 7, es para leer y releer y entender. Pero con una buena explicación, porque si uno lee así nomás no entiende, ¿verdad? Dice, bueno, esto se había bautizado en Juan y Pablo le dice que ese no es el bautismo completo, y así te vas a quedar. Es repetitivo y a UPB. Pero sin embargo no te vas al caracú, ¿verdad? Por eso que la Biblia nunca hay que tomar así en forma literal. Detrás de cada literalidad hay un mensaje profundo que va mucho más allá, ¿verdad? Para eso hay que mirar el contexto histórico. Y es el contexto histórico de una iglesia que camina. Esta es la iglesia que camina. El problema siempre es cuando nosotros comenzamos a desencarnar el Evangelio. Yo recuerdo, yo era mitadí todavía, ¿verdad? Pero en Radio Concepción, ahí se transmitía siempre
la misa del Monseñor Marisevich. En ese tiempo transmitía en la radio, que pucha, la misa era una cosa impresionante, ¿verdad? Y Monseñor Marisevich, su misa, creo que era a las 7 de la mañana, se transmitía, y eso llegaba a toda la diócesis de Concepción, ¿verdad? Y este es uno de los obispos que yo escuchaba, ¿verdad? Sus homilías, una teología profundísima, de grandes luces en cuanto a la teología, ¿verdad? Pero siempre su teología muy encarnada, es decir, que apunta al aspecto siempre social, ¿verdad? Del cambio. Eso es lo que nos está diciendo aquí San Pablo. San Pablo eso nos está diciendo aquí. Hechos de los Apóstoles vuelve a insistir. Incluso, yo recuerdo en una oportunidad vino el padre Tardif, vean un canadayo por todas partes, que venía sanado. Bueno, estos son los dones también, ¿verdad? Uno no tiene que despreciar nunca el accionar de Dios. Pero sin embargo, él como obispo decía, yo en mi diócesis no quiero ese estilo, ¿verdad? Porque eso desencarna el Evangelio. Y si hoy nosotros tenemos que decir algo parecido también, muchos de nosotros cristianos desencarnamos el Evangelio. Desencarnamos el Evangelio. Es decir, esperamos todo que venga de arriba, pero yo puedo seguir siendo corrupto, ladrón, infiel y todo lo que vos quieras. Pero después decimos, somos cristianos, nambre, ñandeña, pomoía, nambre, güey. Ñamondaña, ñandillapú, lo que sea. No devolvemos lo robado, no devolvemos. Nos quedamos tranquilos, pancho, como si fuese. En fin, es un dolor del alma eso, ¿verdad? Porque que siguen a entender y el Evangelio. El Evangelio es demasiado profundo y eso es lo que aquí nos dice. Y como yo le dije, y eso es lo que se ve en nuestra sociedad actualmente. Entonces, por eso yo digo, o ñanden esa tumba, o simplemente tenemos un corazón demasiado duro, que nos falta dejarnos imponer las manos, como Pablo hizo, para abrir los ojos, sensibilizarnos y dar paso, porque después termina el Evangelio. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas. No es que vamos a decir la en 10.000 lenguas, no. Hablar en lenguas quiere decir que nosotros somos capaces de comprendernos entre nosotros, de amarnos y de respetarnos en los derechos, en los valores y en la dignidad humana. Eso quiere decir hablar en lenguas. Y sobre todo a profetizar. Profetizar quiere decir mirar la realidad para poder anunciar lo bueno que se viene y para denunciar lo malo que estamos haciendo para poder cambiar en la historia. O sea que aquí te pone la síntesis, se dan cuenta, esta teología de Lucas es maravillosa, pero para eso pues tenemos que entender la Biblia. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que nos acompañe el Señor en nuestro caminar cristiano. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.